A ver, la sesión anterior platicábamos de temas elementales referentes al derecho penal. Platicábamos del derecho penal como rama del derecho público. Platicábamos que tiene dos partes, que se divide en una parte general y en una parte especial. Y que además es una materia que la podemos entender genérica como el género y la criminología la vamos a asumir como una diferencia específica. ¿Por qué? Pues porque la criminología, como lo hemos concluido, es una rama esencialmente penal. Es una rama que nos va a auxiliar a estudiar esos objetos de análisis del derecho penal. El derecho penal, recuerden que tiene como objetos primordiales de estudio el delito, las penas y las medidas de seguridad. En un primer momento yo les comentaba que la criminología tiene como objeto de estudio al crimen, al criminal y la criminalidad. Sin embargo, la criminología no siempre ha sido la misma. La criminología también es dinámica, ha ido modificándose momento a momento. Desde el punto de vista histórico, los primeros criminólogos, y por eso es que hablamos de este trabajo de investigación que les he dejado, los primeros criminólogos refiriendo de manera muy primitiva a la pena, al delincuente, a la delincuencia, asumían a la pena simplemente como un instrumento represor para castigar a la gente, con un elemento retributivo. Si tú castigas, va a haber una consecuencia, va a haber un castigo. Más bien, si tú delinques, va a haber un castigo. ¿Alguno de ustedes, de pura casualidad, ha tenido la oportunidad de leer el trabajo este que les dejé de la evolución de las ideas penales? Sí, Ok, ¿cuántas son? hay. Este, Cuatro se considera una otra nueva. A ver. ¿Cuántas etapas existen en este tema de la evolución de las ideas penales? Son cinco 8. etapas. No, son cinco Son etapas. 5. Son cinco etapas, exacto. ¿Cuáles son esas cinco etapas? Ojo, no me La confundan primera es el la tema. venganza privada, Ajá, la segunda es la venganza divina, ajá, la tercera es la venganza pública, ajá. la cuarta es el periodo humanitario y la quinta la etapa científica. Es correcto. No me confundan la evolución de las ideas penales con las escuelas penales. Son dos temas totalmente diferentes. Si yo les hablo de la evolución de las ideas penales, tenemos que asumir cinco etapas, que son estas que acaba de mencionar Jesse, ¿ok? Y este tema sirve justamente para que ustedes puedan analizar y puedan conocer cómo es que antes funcionaba este fenómeno de las penas y de los delitos. Por ejemplo, en la época de la venganza privada, que lo asociamos, esta época histórica, la asociamos al periodo más remoto de la humanidad. Casi podemos hablar del hombre neolítico, del hombre neandertal, del hombre primitivo. ¿Ustedes creen que en ese modelo social la pena se aplicaba de la misma manera que hoy por hoy se aplica en nuestros días? ¿Qué opinan? Yo digo que no se aplica de igual manera. Por supuesto que no, ni siquiera había un concepto de Estado, por lo tanto, no había un órgano llamado Estado creado por los seres humanos que se dedicara a aplicar justicia. Si había un problema en ese momento, ¿quién lo resolvía? Imagínense al hombre de las cavernas y está en su cueva con su esposa, con sus hijos, con su comida, y llega otro señor y de repente, sí, vamos Jordan, y de repente llega otro cavernícola y quiere quitarle la comida, quiere quitarle a su esposa. ¿Cómo solucionan ese problema? ¿Quién lo va a solucionar? Lo solucionaban Y por matando. Las mismas personas, ¿no? Así es, Sí. hacían justicia por su propia mano, todavía no existía el Estado, y ahí era el más fuerte, prácticamente. Asociamos también este periodo histórico con la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Todavía no había un órgano regulador llamado Estado que aplicara justicia en lugar de los hombres. Fíjense cómo era antes. En la época de la venganza divina, se lo estoy diciendo en términos generales, ustedes lo van a leer. En la época de la venganza divina, ya nosotros como hombres, desde el punto de vista intelectual, podemos crecer, podemos desarrollar otras ideas y nos empezamos a cuestionar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, por qué llueve, por qué hay cielo, por qué hay día, por qué hay noche, y todo aquello que no podemos explicar lo atribuimos a la divinidad. Y entonces, en nombre de la divinidad, vamos a castigar. Hay algunos
algunas civilizaciones que se llamaban teocráticas, como el propio Tenochtitlan, que tenía un gobierno teocrático. Recuerden que gran parte de las decisiones que tomaba el Huey Tlatoani, que era el gobernador de Tenochtitlan en ese momento histórico, se basaba justamente en las ideas o en la influencia de la divinidad, en la influencia de Huitzilopochtli, en la influencia de Tlaloc, en la influencia de Ahuizotl, etcétera. Entonces, ellos, con base en la opinión o con base en la idea de la divinidad o con base en la voluntad de los dioses, pues tomaban decisiones y castigaban en consecuencia. Si Huitzilopochtli tenía sed de sangre para que existiera una cosecha próspera, ¿qué tenían que hacer en consecuencia? Pues ofrecer sacrificios, por decirles un ejemplo. Las ideas evolucionan y nos vamos a un tercer momento, que es la evolución o la etapa de la venganza pública, donde ya creamos un Estado propiamente dicho. Y entonces, atentar en contra del soberano, atentar en contra del gobernante, era ir en contra del Estado mismo. Y entonces, los gobernantes, como es entonces, existían y además tenían una un ego muy frágil y además tenían un poderío que tenían que definir y tenían que defender a toda costa. Si yo tentaba contra el soberano era lo mismo que tentar contra el Estado y las penas eran gravísimas. Llegaban al grado incluso de desenterrar cadáveres para poderlos juzgar y poderlos castigar. Realmente eso es necesario hoy en nuestros días. Después de ese periodo viene una etapa humanística donde como consecuencia directa de la Revolución Francesa de 1789 se terminan las figuras dictatoriales con Luis XIV, con el Rey Sol, se levantan los hombres con los estandartes de los derechos fundamentales, de libertad, de igualdad, de seguridad, de fraternidad, y entonces dicen, a ver, si nosotros mismos como humanos nos estamos atacando a nosotros mismos, entonces pues, nunca vamos a crecer como civilización. Entonces en la etapa humanística, el centro del universo propiamente dicho, es el hombre por el hombre, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, por eso se empiezan a propagar y a desarrollar este cúmulo de derechos universales, de derechos fundamentales. Y concluimos con una quinta etapa que es la etapa científica, después de que el hombre fue el centro del universo, después de que el hombre, con pensamientos como el de Leonardo da Vinci incluso, fue la cosa más importante históricamente hablando, hablamos de una etapa que es la etapa científica. Aquí ya empezamos a estudiar el análisis de los fenómenos penales desde el punto de vista científico. Ya hay señores como Francesco Carrara, como César Lombroso, como Jiménez de Azúa, etcétera, grandes pensadores que empiezan a estudiar a la pena, pero ya desde el punto de vista científico, académico, doctrinal. Y es ahí donde empiezan a desarrollarse los primeros criminólogos, las primeras ideas de pena, y se empiezan a preguntar estos primeros doctrinarios, ¿para qué sirve la pena? ¿Para qué sirve el delito? ¿Cuál es su función en la sociedad? Y en principio pensaban, a ver, ¿de verdad será la pena un instrumento específicamente diseñado para castigar? Y otros no coinciden. A ver, pues yo no estoy de acuerdo con que la pena sea solo un instrumento para castigar. Es una consecuencia, pero la pena tiene que servir como instrumento para restituir el orden social cuando se comete una conducta que atenta justamente contra estos seres humanos que habitan un Estado. Eso se los digo en términos muy generales. Vienen tres etapas, tres escuelas que son las que yo quiero que investiguen. Ya cuando en el punto o cuando en la etapa científica empezamos a analizar esos fenómenos desde el punto de vista académico, se crean tres escuelas. Primero la clásica, luego la positivista, luego la ecléctica que toma lo mejor de ambas escuelas y estos doctrinarios ya empiezan a estudiar estas figuras. Se los digo de manera introductoria y ustedes lo desarrollarán. Jordan, ¿tenías alguna duda? Perdón. Sí, profesor. Yo dentro de la investigación encontré un dato, pues algo, pues sí, raro, no sé qué me pueda decir sobre el tema, sobre la defensa del poder absoluto. Este tema yo lo encontré en una página, Biblioteca Virtual del Poder Judicial de Michoacán. Uh-huh. Este lapso lo colocan entre lo que es ahorita le digo, permítame. Seguramente está entre lo que es la venganza pública. La venganza pública. Ajá, la venganza pública y el periodo humanitario. ¿Qué nos puede decir sobre el tema? Ok, interesante lo que me comentas. Número uno, hay que aclararles que las fuentes que ustedes consultan son importantes porque todos los autores tienen diversos puntos de vista. Yo la
La fuente que les instruí o que les recomendé fue Lineamientos Elementales de Derecho Penal de Fernando Castellanos Tena. Este señor divide estas cinco etapas de manera muy breve, ¿ok? Para hablar justamente de este tema que tú me estás comentando, tenemos que entender cuál es la figura del Estado propiamente y para qué sirve, ¿ok? El Estado, recuerden ustedes que desde el punto de vista jurídico, la naturaleza jurídica del Estado, o sea, qué es el Estado en derecho, lo podemos definir o lo podemos concebir como un ente social. Es una persona moral al final del día. El Estado es un ente que es creado por los hombres. Y esto que estás comentando atiende a lo mejor a temas constitucionales que es importante aterrizar. Cuando ustedes, no sé cómo les haya ido en este curso de Teoría General del Estado y Derecho Constitucional, cuando ustedes estudiaron estos temas, debieron haberse abocado a los autores preliminares o más importantes desde el punto de vista histórico. A lo mejor empiezan con los griegos, después a lo mejor se van a analizar a los contractualistas, a lo mejor empiezan a estudiar figuras dictatoriales, etcétera. Lo cierto es que hay que analizar primero la época de la venganza pública. En la época de la venganza pública, de manera muy primitiva, empezamos a hablar del Estado. El Estado empieza a desarrollarse y empieza a surgirse o empieza a crearse desde el punto de vista de los contractualistas como un pacto social o como un pacto de unión, como lo diría, por ejemplo, Thomas Hobbes. Es un pacto que hacemos los hombres para ceder un poco de nuestra libertad, para ceder algunos derechos que tenemos como seres naturales. Por naturaleza tenemos por naturaleza los hombres tenemos ciertos derechos, que es lo que refieren justamente estos dispositivistas, y vamos a ceder un poco de esos derechos para crear el Estado, porque el Estado al final del día es el ente que nos va a proteger y que va a cuidar todos esos derechos que nosotros como hombres no podemos cuidar. Sin embargo, los primeros gobernantes, y nos vamos a referir a la mejor a la época del siglo XVI, siglo XVII, vamos a hablar incluso, como les comentaba ahorita, del Rey Sol en Francia, los primeros gobernantes con la idea de proteger al Estado, con la idea justamente creer de creer en una forma de gobierno o creer justamente que existe un órgano que nos va a cobijar, empiezan a desarrollar una serie de leyes y no hay una división propiamente tan marcada de poderes como lo hacemos hasta Montesquieu. Montesquieu se le atribuye históricamente el ser el primer filósofo político que habla de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero antes el poder recaía en un solo hombre. Y podemos tener algunos ejemplos justamente como este que te comentaba en Francia, donde se les denominaba gobiernos absolutistas, porque el gobierno caía en un solo hombre. Y si el gobierno cae en un solo hombre, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Maquiavelo y el Príncipe, por ejemplo. Maquiavelo escribe un libro que se llama El Príncipe, que es el manual del buen gobernante, y desarrolla algunos pros, algunas contras de estos sistemas. Si el gobierno cayera en un solo hombre, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían las situaciones jurídicas y sociales? No habría control. Hay un tema constitucional importante que son los medios de control constitucional, como hoy conocemos el amparo, por ejemplo, las secciones de inconstitucionalidad, el juicio electoral, varios temas. Los poderes entre sí, nuestros tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, ambos se protegen para que si el ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden o si el legislativo hace cosas fuera de la ley, cualquiera de los otros dos poderes puede restituir ese Estado de Derecho. Eso es un control constitucional que existe en nuestros días, pero antes no era así. Antes el poder caía en un solo hombre y las decisiones en un solo hombre pueden llegar a ser fatales. Decía por allí un filósofo llamado Plauto que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, las decisiones que caen en un solo hombre justamente se prestan a conculcar o a violar o a desarrollar una serie de violaciones a los derechos humanos o a los derechos fundamentales. Por eso es que a lo mejor esta etapa absolutista que va concatenada o va unida de la mano con la etapa de la venganza pública cobra cierta relevancia. Justamente después de que se crea el Estado en la venganza pública, se desarrollan los primeros gobiernos absolutistas, donde los gobiernos caen en un solo hombre y estos hombres empiezan a abusar del poder hasta que justamente en este fenómeno que les estoy comentando de la Revolución Francesa de 1789, los hombres nos cansamos y empezamos a alzar la mano justamente para defender los derechos que consideramos que son inherentes y fundamentales, que es cuando damos el brinco de estas etapas absolutistas o públicas
para retomar estas ideas humanitarias. No sé si fue claro, ¿tienes alguna duda de lo que te comenté? Bueno, sí extendió bastante lo que es la información, pero creo que sí, entonces voy a tener que retomar un poquito más el tema porque pues ya lo incluí dentro de la No, investigación. está bien, digo, si tú, y eso está muy bien, si ustedes están apoyándose en otra bibliografía, o sea, Castellanos Tena no tiene la última palabra, ¿eh? Yo se los comenté porque es el libro más accesible ahorita para ustedes, pero si tú hiciste tu investigación y profundizaste así, está maravilloso, digo, te lo estoy comentando para ampliar lo que me dices, pero está bien, ¿ok? Ok, muchas gracias, profesor. Sí, ¿alguien más? Bueno, sigamos entonces con este tema de la criminología. Entonces yo les platicaba que desde el punto de vista criminológico, en un primer momento, cuando empezamos a analizar las figuras propiamente penales desde el punto de vista académico, pues de manera muy primitiva podíamos hablar del delito, de la delincuencia, del delincuente, o sea, del crimen del criminal y de la criminalidad. Y hay tendencias ya más novedosas, criminológicamente hablando, que no nada más aboca como estudio, como objeto de estudio de la criminología estos tres elementos, que es justamente lo que me comentaban por ahí. Todos estos temas que vamos a platicar, que son novedosos, entre comillas, y que los nuevos criminólogos han incluido como objeto de estudio de la criminología, son los que vamos a estudiar en este curso. No sé si les comenté que la palabra criminología, desde el punto de vista etimológico, cuando hablamos de etimología nos vamos a ir a la raíz de la palabra. ¿De dónde viene la raíz de la palabra criminología? Si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la etimología de la palabra criminología o de dónde viene la palabra criminología? Ustedes tendrán que responder que la palabra criminología viene de dos palabras griegas. Criminis, criminis que significa crimen o delito. Criminis que significa crimen o delito. Y logos, logos que significa en griego también ciencia, estudio o tratado. Ciencia, estudio o tratado. Eso significa la palabra criminología desde el punto de vista etimológico. La ciencia, estudio o tratado del delito o del crimen. Entonces, criminis y logos, ¿ok? ¿Alguna duda referente a esto? No, profesor. Oh, ¿Me lo puedes repetir, por favor? sí. La etimología de la palabra criminología viene de dos palabras griegas. Criminis, que significa crimen o delito, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. ¿Ok? Gracias. Claro. Cuando vamos a estudiar al delincuente, cuando vamos a estudiar al criminal, tenemos que considerar varias situaciones. Vamos a considerar el daño intencional, si el daño que se cometió socialmente hablando fue intencional o no lo fue. Tenemos que analizar al criminal desde el punto de vista individual. Por eso estamos estudiando criminología, porque tenemos que comprender desde el punto de vista psicológico, social, cultural, académico, desde todas las facetas, tenemos que conocer al criminal. El punto medular es conocer al criminal desde el punto de vista individual. ¿Ok? Esto es lo que ustedes van a hacer como criminólogos. Hay que tener al criminal para poder proponer una solución adecuada a este fenómeno criminal. Dicen los clásicos de la criminología, como Rafael Garófalo y César Lombroso, que la criminología es un fenómeno humano. Ya lo comentábamos en sesiones anteriores. ¿Por qué es humano? Porque cuando un hombre violenta una ley creada por los hombres, porque finalmente estas leyes las creamos nosotros como humanos, se le conoce si es una ley penal, si es una ley que transgrede el orden público, si es una ley que transgrede moralmente la sociedad, esa violación la vamos a llamar delito. ¿Ok? Vamos a estudiar y vamos a hablar del delito en breve. Pero estas conductas naturalmente merecen atenderse, merecen una repercusión inmediata. Si una persona comete una conducta que viola las leyes establecidas penalmente hablando, pues naturalmente habrá una consecuencia y eso será una pena. ¿Ok? Desde el punto de vista doctrinal, ya les había comentado, creo en sesiones anteriores, que desde el punto de vista doctrinal vamos a estudiar justamente a todos estos temas desde el punto de vista de los estudiosos del derecho. ¿Alguien sabe qué es la doctrina? ¿Quién es un doctrinario en derecho?
Esto a lo mejor lo vieron en la introducción al estudio del derecho. ¿Qué es la doctrina? Pues es como un conjunto de ideas o enseñanzas. Ok, ¿alguien más? En conjunto de ideas u opiniones religiosas, podría ser. No necesariamente religiosas. ¿Alguien más? ¿Son Una ciencia. principios? A ver, una por una. ¿Son principios por realizados por juristas que han tomado ciertas verdades? ¿Cómo les fue una introducción al estudio del derecho? Bien. Bueno, también la doctrina puede ser como una fuente formal que Exacto, se no es encarga de como. reunir. Exacto, exacto. No es como. Es una ah, fuente formal del derecho. Es bueno, correcto. es una fuente formal que está, o bueno, que esta puede estar construida ya sea por casos, opiniones precisamente de los encargados del estudio del derecho, que nos invitan a reflexionar sobre su validez formal, real o intrínseca, que ahí me queda duda, la parte intrínseca de las normas jurídicas. Me mezclaste tres temas, mi estimado Gerardo. Me mezclaste los círculos de García Maínez, me mezclaste la doctrina y además me mezclaste el interés público y el orden social. La doctrina es una fuente del derecho, es una de las fuentes formales del derecho. Son esa serie de conocimientos, esa serie de enseñanzas, esa serie de obras que realizaron, que llevaron a cabo unos señores que se les conoce como jurisconsultos. Jurisconsultos. Sí, gracias, Jordan. Los jurisconsultos. ¿Quiénes son los jurisconsultos? Los conocedores del derecho, los que conocen el derecho, los que dominan el derecho, los estudiosos del derecho. Güell, Jical, Gilda, Marchiori, Luis Rodríguez Manzanera, Eduardo García Maínez, Góngora y Pimentel, todos esos señores son doctrinarios. Toda su vida académica la han dedicado a estudiar una figura y sus conclusiones las manifiestan o las exponen a través de una obra, de un libro. Cuando ustedes tengan un libro en la mano, eso es doctrina, jóvenes. Eso es doctrina. Entonces, los criminólogos, justamente desde el punto de vista científico, son Oiga, profe, doctrinarios. Sí, adelante. disculpe, es que no lo puedo escuchar. ¿Qué dijo que era doctrina? Es que me sacó de la clase. Sí. La doctrina es una fuente formal del derecho. Número uno. ¿En qué consiste esta fuente formal del derecho? Es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de ideas, es un conjunto de postulados, un conjunto de estudios que van a realizar los conocedores del derecho. Les comentaba justamente como el caso de Guadaljical, como el caso de Luis Rodríguez Manzanera, como el caso de Eduardo García Maínez en el propio libro de Introducción al Estudio del Derecho. Ellos plasman sus ideas, sus obras, sus estudios, para que nosotros como estudiantes del derecho podamos apoyarnos en sus opiniones, podamos apoyarnos en su análisis. Por eso es recomendable que los estudiantes a nivel licenciatura siempre tengan un bagaje, aparte de legal, doctrinal, ¿ok? No me gustaría, ahorita que platicabas tú, Gerardo, platicar y aplicar el término criterios, porque si hablamos de criterios, a lo mejor ya nos podemos referir a la jurisprudencia propiamente dicho, que la jurisprudencia sí son una serie de criterios emitidos por los tribunales que en algún momento dado tienen fuerza de ley. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea. Y desde el punto de vista criminológico, cuando los primeros criminólogos empiezan a estudiar estos fenómenos desde el punto de vista científico doctrinal, se dice que ya estamos en esta etapa justo científica. Ya analizamos a la pena, ya analizamos al delito, ya analizamos al delincuente, ya analizamos a la reacción social institucional, pero desde el punto de vista académico. Entonces, si ustedes como estudiantes de criminología planean ustedes el día de mañana abocarse a algún área determinada, tienen que hacerse la idea de que van a ser académicos. El criminólogo es un académico, el criminólogo se informa para que sea un estudioso de la materia, para ser un doctrinario, para que proponga soluciones. ¿Me pueden cerrar su micrófono, por favor? No sé qué está abierto. Gracias. Entonces, el criminólogo va a proponer soluciones con base en un estudio. Si bien es cierto que el fenómeno criminal es un fenómeno humano,
También dicen los propios criminólogos que es un fenómeno que sería imposible de suprimir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que en algún momento de la historia de la humanidad sea posible suprimir en la totalidad el fenómeno criminal? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, ¿Por qué? porque siempre alguna persona va a tener una necesidad o un estado de necesidad que va a hacer que cometa una conducta no lícita. Por ejemplo, sería en el caso del robo. Cuando alguien tiene hambre y no tiene trabajo ni dinero, pues va a acabar haciendo algo para obtener comida. Ese robo se llama robo defamélico. Yo los escribo, defamélico. Y es excluyente, es atenuante de responsabilidad, ¿ok? Robo defamélico, cuando robo porque tengo hambre. Así es. El fenómeno criminal, como dicen los criminólogos, no es posible suprimirlo en su totalidad, pero sí es posible anticiparlo, pero sí es posible redimirlo, sí es posible disminuirlo, y por eso están estudiando ustedes aquí conmigo criminología, justamente para que ustedes entiendan el criminal desde el punto de vista individual, para que entiendan las razones que orillaron al delincuente, qué razones orillaron al delincuente para que cometiera un delito. ¿Qué fue lo que pasó en su mente? ¿Qué fue lo que pasó en su casa? ¿Qué fue lo que pasó en su escuela para que el delincuente detonara esa conducta? ¿Y qué medidas proponen ustedes? Porque no necesariamente tendría que ser aplicada una pena. Dicen los criminólogos desde el punto de vista de la criminología clínica, que lo vamos a ver, que a lo mejor el delincuente pudo haber cometido un delito porque tiene un trastorno mental, porque es un enfermo mental. Y entonces ustedes consideran apropiado, ya ni siquiera hablamos de justicia, ustedes consideran apropiado que un delincuente, que es lo que platicábamos con Giovanni la vez pasada, consideran que sería apropiado castigar a un enfermo con la misma penalidad y con la misma severidad que a una persona que comete un delito en pleno uso de sus facultades mentales. No. No. Así es correcto, eso es lo que vamos a platicar, ¿ok? No sé si lo vieron en su sesión pasada de criminología, en su curso pasado. ¿Ustedes saben quién fue el primer personaje, el primer criminólogo en acuñar, en utilizar la palabra criminología? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Me lo repite, por favor? ¿Quién fue el primer criminólogo en utilizar por primera vez la palabra criminología? ¿No lo vieron? ¿No es el mismo que es el padre de la criminología? Hay muchos padres de la criminología. Vamos a hablar de ¿Fue este señor. Garófalo? No, Pablo Topinar. Se los escribí en el Frances chat. Pau. Se los acabo de escribir en el chat. Había un señor que se llamaba Pablo Topinar. Y este señor, históricamente hablando, se le atribuye por primera vez el término o el uso del término criminología, justamente porque él escribió una obra que se llamó así, Criminología. Por primera vez, un señor decidió utilizar ese término, porque consideró que todo lo referente al crimen y todo lo referente al delincuente pretenden o necesariamente deben ser estudiados desde el punto de vista científico. Entonces Pablo Topinar fue el primero en utilizar la palabra criminología en 1885. ¿Ok? Obviamente los consecuentes criminólogos, como puede ser el caso de César Lombroso, como puede ser el caso de Rafael Garófalo, por supuesto que siguieron la corriente a Pablo Topinar y siguieron utilizando este término tan famoso como es el de la criminología. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Ese de 1885 que fue el año en que nació o qué fue lo que comentó? Por primera vez se utilizó la palabra criminología. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Vamos a hablar de los diferentes enfoques ahorita de la criminología. Hay otro autor que se llama, se los escribo en el chat, Quintiliano Saldaña. Otro criminólogo que respondía al nombre de Quintiliano Saldaña.
Y en 1929, también está la fecha en el chat, y en 1929, este señor Quintiliano Saldaña nos va a referir que la criminología es la ciencia del crimen o estudio de la criminalidad. Quintiliano Saldaña en 1929 nos va a referir que la criminología es la ciencia del crimen o el estudio científico de la criminalidad. Que ojo, son dos conceptos totalmente diferentes, los vamos a analizar en clase. Si se dan cuenta, ya estamos empezando a utilizar algunas palabras propias de nuestra ciencia, como es crimen, como es criminalidad. Crimen lo podemos asociar como una conducta delictiva. Criminalidad lo podemos asociar como ese fenómeno que nos va a desentrañar en circunstancias de modo, tiempo y lugar la comisión del crimen, para que ustedes conozcan cómo es que va evolucionando esto. Otro autor más que respondía al nombre de José Ingenieros. ¿Estos autores los vieron en su curso pasado, muchachos? Digo, nada más quiero saber para saber por dónde irme. Vimos más como filosofía de la criminología. Ok. Bueno, desde el punto de vista de José Ingenieros, la criminología va a comprender tres fases o tres partes, va a comprender tres partes muy importantes para poder entender en conjunto esta ciencia. Vamos a hablar en primer lugar, desde el punto de vista de José Ingenieros, de la etiología criminal. Etiología criminal. En un segundo momento, vamos a hablar de la clínica criminológica. De la clínica criminológica. Se lo estoy anotando en el chat. Y en un tercer momento, vamos a hablar de la terapéutica. De la terapéutica criminal. De la terapéutica criminal. Desde el punto de vista, repito, de José Ingenieros, la criminología comprende tres partes. Número uno, la etiología criminal. Etiología criminal. ¿Qué es la etiología criminal? La etiología criminal nos va a explicar cuáles son las causas. Nada más las causas. Cuando hablamos de etiología criminal, nos vamos a referir a las causas por virtud de las cuales el delincuente cometió un delito. Así lo tienen que entender. Etiología criminal, desde el punto de vista de José Ingenieros, refiere las causas que un delincuente puede tener para cometer un delito. ¿Tienen alguna duda de la etiología criminal? No, profesor. Okay. La clínica criminológica, ojo con esto, y sobre todo ustedes que son de segundo semestre y nos vamos a abocar al estudio de la escuela de la criminología clínica. No es lo mismo, no es lo mismo clínica criminológica que criminología clínica. Si invierten las palabras, estamos hablando de ideas totalmente diferentes. La clínica criminológica, desde el punto de vista de José Ingenieros, nos va a explicar las formas en que se manifiestan los hechos delictivos. Repito, desde el punto de vista de José Ingenieros, la clínica criminológica nos va a explicar las formas, en que se manifiestan los hechos delictivos. Este tema es interesante. ¿Por qué? Los criminales. ¿Cuál es la manera de ser de un criminal? Perdón, profe, ¿dijo los hechos qué? Sí, claro. Las formas en que se manifiestan los hechos delictivos. ¿Ok? Gracias. Sí. Bueno, este tema es interesante de la clínica criminológica. ¿Cuál es la manera de ser del delincuente? Vamos a estudiar al delincuente de tú a tú. ¿Quién es el delincuente? ¿Amigo o enemigo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se expresa? Hay muchos tabús referente a esto. ¿Ustedes creen hoy por hoy en nuestros días que el criminal se manifieste, por decir un ejemplo, a través de pinturas con grafitis? ¿Ustedes creen que el delincuente hoy se manifieste
o manifieste su manera de ser con canciones de Charles Sands. No lo sé, Pudiera ser. pudiera ser. ¿Qué opinan ustedes? Que sí, profesor, porque como usted lo dijo en un principio, la criminología es un estudio constante que habla también de evolución. No es en el video que usted nos puso del libro blanco de la criminología, él nos dice que la criminología es una palabra dinámica y de constante evolución, ya que el criminal de hace 100 años no es el mismo de hoy. Y que por ende, pues esta ciencia, que también es de aplicación universal y de conocimiento universal, debe seguir en constante progreso y evolución a través de sus autores o de las personas que tienen la importantísima actividad y cuestión de imponerlo en un tratado o en una doctrina. Ok, interesante. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Pues a lo mejor no simplemente es eh, como poder, ¿cómo había dicho usted de la delincuencia? De poder expresarse, de que se expresa la delincuencia, a lo mejor en pintura, sino a lo mejor también ¿cómo es la palabra? Así como de, ¿De qué? ay, no me acuerdo cuál es la palabra, que ya esté como llevando a alguien a eso. Inducir. Ajá, también podría ser un método de inducción, ¿no? A lo Probablemente. mejor no en graffiti, a lo No, no, mejor no. no. Exacto, es un ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Puede ser Ajá, sí, sí, graffiti, sí. puede ser la Pero por música. ejemplo, exactamente a eso iba, porque yo lo veía mucho en las canciones, Ujú, correcto. de que es una inducción, y como dijo el compañero, también es algo de evolución, de cómo va evolucionando y se va adaptando a nuestro método de vida. ¿Es correcto? Javier, tenías algo que comentar. Yo siento que es depende, ¿no? Porque, bueno, un ejemplo también sería como el autor de Stephen King, ¿no? Que hizo muchas obras, pero bueno, no sé en dónde lo leí, pero decía que él, antes se imaginaba muchas cosas feas y y para poder expresarlo, lo escribía, pero Sí, pues no realizaba eso, no, realizaba lo que se imaginaba. ustedes como criminólogos se van a dar cuenta que tenemos una amplia gama de facetas y una amplia gama de catálogos de la criminalidad. No solamente César Lombroso se dedicó a catalogar a los delincuentes, muchos más tuvieron esa idea. Entonces, podemos entender que la delincuencia se puede abordar o puede existir en muchos núcleos sociales. No necesariamente tenemos que asumir que la criminología o que la figura del crimen se da en un estrato social desfavorecido económicamente hablando. También en un estatus medio alto puede desarrollarse la criminología y son otro tipo de delitos. Por ejemplo, se asocian ese tipo de delitos patrimoniales los que Wael Jical mismo y el propio César Lombroso clasifica como delitos de cuello blanco. Los podemos referir a lo mejor en políticos, en abogados, incluso en profesionistas. Eh, ¿Quién tiene la capacidad para defraudar un banco, para defraudar una casa de bolsa? Pues no cualquiera tiene esa capacidad. Y estamos hablando de conductas con toda la intención del mundo. Si alguien defrauda un banco, necesariamente tuvo que haber aportado alguna energía intelectual. ¿Ok? Todas estas formas y manifestaciones del hecho delictivo las vamos a entender como la clínica criminológica. Y ojo, la criminología clínica al revés. La criminología clínica es una de las tres escuelas que vamos a estudiar en este curso. Ya estamos hablando de una escuela, de una corriente criminológica. Cuando hablamos de criminología clínica, nos vamos a referir a la corriente. Cuando hablamos de clínica criminológica, nos vamos a referir a la manera o a la forma en que se manifiesta el hecho delictivo. Y finalmente, vamos a hablar de la terapéutica criminal. La terapéutica criminal. Esa terapéutica criminal, que también lo vamos a platicar en posteriores sesiones, se va a referir a la serie de medidas, a la serie de medidas sociales, a la serie de medidas sociales que se aplican por parte del Estado para tratar desde el punto de vista individual, para tratar desde el punto de vista individual el fenómeno criminal. Todas esas medidas sociales que se aplican específicamente a un caso en particular para tratar ese crimen concreto, lo vamos a entender como terapéutica criminal. ¿Ok?
¿Alguien tiene alguna duda, niños, de esto que acabo de decir? Yo, profe. Sí, profe. Sí, ¿Puede repetirlo de perdón. terapéutica criminal? Sí, porfa. Sí, por favor. Ok. ¿Las tres tienen la misma duda? Sí. Ok, muy bien. Terapéutica criminal. Cuando nosotros como sociedad nos enfrentamos a un fenómeno delictivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas va a tomar el Estado, socialmente hablando, para tratar a ese delincuente en particular? Hay que estudiar a ese delincuente en particular, hay que tratar a ese delincuente en lo particular, en lo individual. Si Juan Pérez cometió un delito, ¿cuáles son las medidas sociales específicamente diseñadas que el Estado va a tomar para tratar a Juan Pérez como criminal? De esta manera, la terapéutica criminal se refiere o estudia las medidas sociales e individualizadas. Las medidas sociales e individualizadas que se aplican al criminal en el caso concreto. ¿Ya lo tienen o no? Ya me perdí, es que me sacó de la clase. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí. Desde el punto de vista de José Ingenieros, 3 puntos de vista que vamos a referir de la criminología. Me refiero a la teología criminal, me refiero a la clínica criminológica y me refiero a la terapéutica criminal. Hablando de la terapéutica criminal, nos vamos a referir a esa serie de medidas sociales que el Estado aplica de manera concreta o individual a un delincuente, justamente para tratar, justamente para prevenir, justamente para castigar, para atacar y para abordar de manera concreta un caso criminal de manera específica. ¿Sí me explico o no? Gracias. Profesor, tengo entonces en este caso una duda. Cuando a un sujeto, como se dice, de diferentes delitos, se le impone una pena de prisión y sigue su proceso, está en el momento procesal, en ese proceso. Y había hace unos años hubo una serie de conjeturas, de debates sobre lo que le llamaban la puerta giratoria, porque entraban y salían, ya que la modificación del Código Penal, en su artículo, me parece, quinto transitorio, decía que se podía dar, o sea, cierto privilegio de acuerdo, porque se implantaban o se implementaban medidas cautelares, y que venía de 2 sistemas, de un sistema inquisitivo a un sistema, se me olvida cómo se llama nuestro nuevo sistema. Acusatorio o transversarial, bueno, y que entonces algunos delincuentes, dependiendo del delito, tenían la oportunidad de salir bajo un cambio de una medida cautelar y seguir su proceso. Durante todo ese seguimiento de su proceso, o sea, donde no se ve, digamos, como a lo mejor en una prisión o en estos centros de readaptación que están los departamentos de criminología, de psicología criminal, etcétera. ¿A ellos cómo se les da un seguimiento o cómo, o sea, a través de qué investigaciones yo puedo definir? ¿A quiénes? O sea, por ejemplo, del delincuente. O sea, yo el delincuente lo dejo en libertad porque cambia su medida cautelar. Ok. Ya no está en un centro de readaptación social donde a lo mejor existe la parte, mejor dicho, de la criminología, donde están los criminólogos, donde están las personas que supuestamente están encargadas de llevar a cabo ese estudio personalizado del criminal, con las famosas fichas dactiloscópicas o todo esto. Cuando este criminal o esta persona sale para llevar su proceso por fuera, ¿quién se encarga de ese estudio? O sea, ¿quién está realizando los estudios? ¿Y cómo se llevan a cabo estos estudios? Porque a lo mejor yo tengo al criminal y le sigo dando sus autos, sus exhortos, etcétera, y él se sigue presentando, sigue de acuerdo a la ley. Pero ¿y quién se está encargando de estudiarlo? ¿Quién se está encargando cuando una vez ya se da su ejecutoria, ya sea de una condena absolutoria o de una condena penal? ¿Qué se hace? O sea, ¿quién lleva a cabo este estudio? ¿Quién durante todo ese tiempo llevó ese estudio, lo readaptó, lo llevó a esa transición? Así se le dicte una pena, ya sea privativa
o a lo mejor alcanza ciertos beneficios como una fianza, como una caución, etcétera. ¿Qué se hace allí? Ok, definir ciertas cosas y ciertas imprecisiones. Primero que nada, sistema acusatorio adversarial. Primer término. Segundo término, cuando estás llevando a cabo un proceso penal, todavía no puedes hablar de un castigo. Por supuesto que no. No hay sentencia ejecutoriada, ni tampoco podemos hablar de la aplicación de un castigo propiamente dicha, porque el castigo propiamente que se le atribuye a un delincuente solo va a suceder cuando se terminó el proceso penal y cuando el juez emitió una sentencia y esa sentencia quedada propiamente firme y ha causado estado, ¿ok? Cuando ya no admite ningún tipo de recurso en contrario, ahí podemos decir que esta persona ya fue oída y vencida en juicio. Hasta ese momento podemos hablar de una pena, podemos hablar de un castigo. Antes no. Ahorita lo cierto eso es cierto lo que estás comentando, con el nuevo sistema penal, porque además antes era escrito, no era oral. La autoridad tenía un poquito más de margen para poder tomar una serie de medidas en cuanto a la prevención, en cuanto a la seguridad, a la seguridad para que no se sustraiga de la justicia el delincuente, etcétera. En ese momento, con el proceso penal anterior, tú podías, por ejemplo, solicitar en el proceso cuando se dictaba un auto, antes de que se dictara el auto de formal prisión, tú podías, si es que el delito no era grave, por ejemplo, pedir la famosa caución. Ahorita, con el nuevo sistema de justicia penal, lo cierto, y es una crítica fuerte que han hecho muchos estudiosos al respecto, es que pareciera que el nuevo sistema penal se preocupa más por respetar los derechos humanos del delincuente que el de la propia víctima u ofendido. Por ejemplo, a nivel Ministerio Público, los Ministerios Públicos ya no pueden girar una orden de detención inmediata. ¿Por qué? Pues porque primero tienen que hacer una entrevista y tienen que escuchar, etcétera. Antes, el Ministerio Público tenía un poquito más de flexibilidad para poder llevar a cabo estos temas. ¿Qué pasa ahora con el nuevo proceso penal? Después de la detención del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica del imputado, ¿ok? Si no hay nada, si no hay elementos que acrediten la probable responsabilidad o el cuerpo del delito, vas para afuera. No hay nada que hacer aquí. Si sí hay elementos, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es ponerlo a disposición, poner al imputado a disposición del famoso juez de control. El juez de control lo único que va a hacer es definir si la detención fue legal o no. ¿Es legal o no la detención? Y muchos abogados ahí es cuando incurren en cierto tipo de faltas. No sé si han visto estos videos macabros de YouTube donde evidencian Ministerio Público y abogados defensores porque no conocen el proceso penal. A ver, licenciado, este momento procedimental específicamente sirve para definir si la detención fue legal o no. No estamos hablando si es culpable, si no es culpable. No, no y no. Simplemente calificar la detención. Si la detención se califica de legal o no, si es que está detenido y se califica de ilegal, pues puede salir y puede seguir transcurriendo el proceso, vamos a decirlo así, y si se califica de legal la detención, ahora entonces vamos a definir si al delincuente o si al imputado se le va a vincular o no a proceso. Se le puede dar un plazo al Ministerio Público para ampliar la investigación si así fuera el caso. En ese inter, después de que el Ministerio Público termina de integrar su investigación, si el Ministerio Público tiene elementos, ahora sí se va a definir por parte del Ministerio Público si va a emitir una formal acusación. Si el Ministerio Público emite una acusación, entonces el juez penal lo que va a hacer es fijar una fecha de audiencia, justamente para apenas va a iniciar el proceso penal. Si hay acusación, entonces te fijo como fecha el 5 de octubre para que inicie tu proceso penal. En ese lapso, de aquí al 5 de octubre, yo tengo como abogado defensor, yo puedo acercarme al Ministerio Público, que finalmente es el representante de la sociedad, justamente para proponer esta serie de medidas para no irme a proceso. Yo puedo pedir una suspensión condicional del proceso. Sabes que si soy primo delincuente, si no he sido juzgado por otros delitos, por la comisión de otros delitos, yo puedo decirle al juez, a ver, nunca he delinquido, dame beneficios. Antes de que inicie el proceso, sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Se puede pedir una qué? Una suspensión condicional del proceso. Suspensión condicional del proceso. ¿Ok? Ahorita vamos con eso, Juan. Dame un segundito. Bueno,
Entonces, en ese lapso, niños, es muy importante. En ese lapso, antes de la audiencia ya formal, donde el Ministerio Público ratifica su acusación, yo puedo proponer una suspensión condicional del proceso si es que el tipo de delito me lo permite. Oye, MP, soy primo delincuente, es la primera vez que delinco, dame este beneficio. Ok, pero te tienes que comprometer a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, tú tienes que ir a firmar cada 15 días al centro de medidas cautelares, está prohibido que salgas del país, está prohibido que te acerques a la víctima, etcétera. Si te lo conceden, está maravilloso, o podemos hacer un convenio reparatorio incluso. Esto, ojo, en esta etapa, que aquí está el meollo, en esta etapa todavía no hemos sido juzgados, entonces todavía no podemos hablar de un tratamiento propiamente criminológico. Que claro que los criminólogos estudian en todas sus diversas facetas. Ahorita vamos con los... Oiga, profe, Sí. ¿pudiera dar ejemplos de qué delitos qué delitos entran en esta? En la suspensión condicional de proceso. Ajá, en la suspensión, ajá. Eso es un tema, por supuesto que sí, pero es un tema, mi querida Jessie, que tendrían que estar viendo en delitos especiales. No sé si lo hayan visto. Por ejemplo, ¿ya les dieron la regla de la media aritmética? ¿Cuándo es delito grave y cuándo no es grave? No, apenas vamos a empezar a ver eso. Bueno, ahorita les doy ejemplos, claro que sí. Dejen terminar la idea y con mucho gusto. Bueno, entonces, si no hay suspensión condicional del proceso, si no hay ninguna alternativa, ¿qué va a pasar? Pues el Ministerio Público va a ratificar su acusación y ahora sí nos vamos a ir a proceso. Ahora sí el Ministerio Público va a ofrecer pruebas para acreditar la culpabilidad. Ahora sí el abogado defensor tiene que ofrecer pruebas para desvirtuar esa culpabilidad. Al terminar ese proceso y ese desahogo de pruebas, admisión y desahogo de pruebas, hay una etapa final donde los abogados emiten conclusiones y después inmediatamente se dicta sentencia ya con el nuevo sistema penal. Se puede apelar o no. Si no lo apelamos y transcurre el plazo en exceso, ya la sentencia queda firme. Los criminólogos, respondiendo a la primera duda, los criminólogos tienen la labor de estudiar no dentro del proceso. Yo hacía una distinción en los primeros días de clase. Una cosa es el abogado penalista y otra cosa es el criminólogo. Son campos de trabajo totalmente diferentes. El criminólogo estudia el fenómeno criminal desde el punto de vista doctrinal, desde fuera, desde el punto de vista intelectual, propone desde el punto de vista científico. El abogado está en la audiencia, el abogado lo está viviendo, el abogado ofrece pruebas, el abogado tiene que saber qué hacer, cómo acusar, cómo actuar como coadyuvante con el Ministerio Público o cómo defender a un imputado o a un procesado, ¿ok? Entonces, el criminólogo desde otra perspectiva científica va a analizar con estadística, lo vamos a ver con 1000 cosas, que ya veremos en su momento, qué pasó aquí y cómo lo vamos a poder prevenir. El penalista sí está en el juzgado, el penalista sí está en la audiencia. Entonces, ¿en qué momento se estudia? ¿Tú en qué momento estudias criminología? ¿En qué momento Garófalo, en qué momento César Lombroso empezó a estudiar al delincuente? En el momento en que un doctor llamado doctor Zanini, en el caso de César Lombroso, en el momento en que el doctor Zanini le dijo a César Lombroso, te abro las puertas de mi clínica de enfermos mentales para que hagas tus estudios. En ese momento, en el momento que ustedes empiezan a estudiar al delincuente desde el punto de vista académico doctrinal, no necesitan estar propiamente inmiscuidos en un proceso. Sí respondí la duda, por aquí me preguntó, creo que Gerardo. ¿Sí ya, profesor. Sí. Profesor, yo tengo una duda. A ver, muchas dudas, todas, vengan ahora. Bueno, por ejemplo, cuando se pide la suspensión condicional, ¿todo el proceso se lleva por fuera? Si te o sea, no necesariamente estar en el reclusorio. No, mi querida Jessie, te voy a decir por qué. Porque no hay proceso todavía. ¿Cómo dice el nombre? Suspensión condicional del proceso. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Calificamos de legal la detención o no? Punto. ¿Decidimos vincularlo a proceso o no? Punto. El Ministerio Público ofrece, o más bien, hace una acusación formal. Hasta ese punto todavía no ha iniciado el proceso. Si yo pido una suspensión condicional del proceso, justamente es para que no se lleve el proceso. Si a mí me conceden si el juez me concede su suspensión condicional del proceso, ojo, no hay proceso. ¿Qué va a pasar? No te voy a procesar. Si tú cumples estas medidas en 6 meses, 1 año, ya, eres libre. La verdad os hará libres. Se extingue la acción penal. Nunca juzgaron, nunca procesaron al delincuente.
Por eso suspensión condicional del proceso. ¿Sí me explico? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Tenía muchas Y cosas. entonces, la condena condicional, ¿cuál sería? Esa es cuando ya es causa ejecutoria la sanción penal, cuando ya hubo un proceso. La que, perdóname, no te escuché bien. La condena condicional. ¿A qué te refieres con una condena condicional? ¿Tú vas a estar 5 años en prisión siempre y cuando hagas esto? No, me refiero a que, por ejemplo, ya se le dio, o sea, ya se ajusta una, digamos, una sentencia definitiva. Ajá. Y en esa sentencia definitiva, como usted dice, a lo mejor hay un primo delincuente y se le otorgan beneficios, que creo que vienen, no sé si en el artículo 90 o 70 del código, donde te dice que puede aplicar, por ejemplo, una condena condicional de 3 años y medio. Ahí sí ya hubo o sea, ahí ya se juzgó, ahí sí ya hablamos de un delincuente o tampoco. Ok. Si ya hay una sentencia ejecutoriada que causó estado, si ya se sometió el delincuente a un proceso y se emitió una sentencia por parte del juzgador donde dice que es culpable, y esa sentencia ya no puede ser apelada o ya no puede ser recurrida porque transcurrió, en ese momento sí ya hay condena, por supuesto, porque ya fue procesado. Hay un tema que vamos a ver en la siguiente hora, que se llama, bueno, ¿cuál siguiente hora? Que se llama dogmática jurídico-penal. Ahorita vamos a hablar de eso. Si ya hay sentencia firme y ya está condenado, por supuesto que ya está condenado. Esa dogmática jurídico-penal refiere que el juez tiene que estudiar todos los elementos del caso concreto, tanto jurídicos como humanos. El juez no es mago, el juez se va a basar en lo que nosotros le proponemos. Si el Ministerio Público no propone pruebas suficientes, en materia penal, indubio pro reo, este famoso principio, ante la duda tienes que absolver al reo. La materia penal es muy técnica. Si hay una sentencia, el juez tiene que aplicar y tiene que valorar las circunstancias adecuadas al caso concreto. A lo mejor el juez sí te va a decir, sí, sí eres culpable, pero vas a cumplir, en vez de una sanción de la privación de la libertad, a lo mejor te va a condenar a que estés en un centro de rehabilitación médica o en un centro de rehabilitación psíquica, qué sé yo, dependiendo del caso concreto. Pero efectivamente, ya cuando hay una sentencia, ya cuando transcurrió el proceso, y puede ser, sí, sí es posible que en una sentencia, atendiendo al caso concreto del delincuente, el juez pueda proponer una solución o una medida que también lo van a ver en delitos o tendrían que verlo, una pena o una medida de seguridad para que el delincuente se reincorpore a la sociedad. Eso también puede pasar. ¿Sí está respondido o no? Sí. Ok. Por aquí me preguntaban en qué consiste, en qué nos podemos basar para que el juez determine la detención legal o ilegal. Sencillo, en las leyes y en los derechos fundamentales, en la propia Constitución. ¿Cuáles son las garantías o los derechos fundamentales de todo acusado en un proceso penal establecidas en los artículos? No me gustaría hablar del 18 porque estamos hablando de extradición, pero sí hablamos del 19, 20 y 21 constitucional. Nos referimos al Código Nacional de Procedimientos Penales, nos referimos a las reglas cuando hay una detención en flagrancia, por ejemplo. A ver, para que suceda la flagrancia tienen que concurrir estos elementos. Muchas veces, de hecho en todas las veces, cuando nosotros traemos a colación en esta parte del proceso penal, a ver, ¿quién fue el elemento apresor? Fue el policía, el elemento Juan Álvarez. Ah, perfecto. Entonces hay que entrevistar a Juan Álvarez, a ver si cumplió las formalidades. Muy delicado, los plazos constitucionales. Si el Ministerio Público detuvo o retuvo a una persona más allá del tiempo establecido por la ley, que son de 48 horas, la detención por ese simple hecho es ilegítima y ustedes automáticamente pueden sacar el delincuente. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? Pues en estas garantías o derechos fundamentales, Juan. No sé si quedó la pregunta resuelta. Es que ahí tengo otra vez yo duda, profesor. Por ejemplo, usted dice que ahí ya nosotros, cuando la detención es ilegal por los plazos, ya podemos sacar al delincuente. O sea, ahí ya estamos tomando que sí es un delincuente. De hecho, yo utilicé mal mi palabra. No es un delincuente todavía, estamos hablando desde el punto de vista criminológico, vamos a llamarle imputado a la persona respecto de la cual versan las acusaciones. Tú no le puedes llamar delincuente a una persona hasta que no ha sido formalmente juzgada por una sentencia. Ahí el término
fue mío, fue impreciso, se tendría que llamar imputado, porque todavía no está definida su situación jurídica como delincuente. Y eso después, justamente después de que el MP pone a disposición del juez de control al imputado, propiamente dicho, ahí es donde se califica de legal o de ilegal su detención, ¿ok? Bueno, y me preguntaba Cintia, en el caso de los menores de edad, para eso existe el Consejo Tutelar de Menores. Obviamente, con el caso de los menores de edad, falta un elemento no se pueden concurrir todos los elementos del delito, un elemento del delito que refiere la imputabilidad, se llama imputabilidad. El delincuente, dentro de todas sus características, debe de ser imputable, debe de tener capacidad de goce y de ejercicio. En el Consejo Tutelar de Menores, claro, se castiga a los delincuentes que son menores infractores, se les da un trato especial, no se les juzga de la misma manera, es otro universo el Consejo Tutelar de Menores, pero existe un órgano, una institución específica por parte del Estado para juzgarlos a ellos. Nadie ha ido al Consejo Tutelar de Menores, está por ahí por San Fernando, por Tlalpan y todas estas cosas. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, ya no sé. Adelante. No, ninguna, profesor, queda claro. Son 10:36, pues ya casi terminamos. 10:46 nos vemos. Tomen un respiro. Gracias. Gracias.